Que nada, agradecerle a la gente del Círculo de Patrones de Yates de Rosario. Yo hablo en general con Miriam y con Tito Galicia, y a la gente de la UTN, Ariel, hablo con ellos, pero sé que hay más gente ahí, así que muchas gracias a todos por la idea de hacer una charla. Y un poco la idea de la charla es brindar una cantidad de información, no con la idea de convencer a nadie ni de desmistificar nada, pero bueno, nada, eso, brindar una cantidad de información como para que cada uno saque sus conclusiones eh, al respecto de que navegar en el Mediterráneo, como decía el flyer, es más fácil y más accesible de lo que parece o de lo que se cree en general. Entonces, bueno, un poco el objetivo de la reunión es ese. En general, yo conozco varios argentinos, todos conocen a algunos amigos navegantes que tienen barcos en Brasil o que tienen barcos en el Caribe, y muy pocos que tienen barcos en Europa. Eh, un poco es porque se cree que es una cosa para millonarios, y otro poco porque tengo la sensación, esto lo podemos charlar, digamos, opinen, eh, que hay una idea errada del Mediterráneo. En definitiva, mucha gente cree que el Mediterráneo es, primero, que es una lagunita pequeña, segundo, que es una lagunita europea, y tercero, que es carísima. Y las tres cosas son relativamente erróneas, digamos. Ustedes saben que los historiadores, digamos, han determinado que las primeras embarcaciones que han aparecido en la historia aparecieron alrededor de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, y, y que eso fue más o menos a la vez en China, en la Polinesia, con los pequeños catamaranes, barcos de dos casquitos, digamos, y en Egipto. Esos barcos que aparecieron en Egipto eran en el Mediterráneo, porque eso es otra cosa que una vez no se acuerda, digamos, qué tan importante es el Mediterráneo, cuántos países abarca, ahora lo charlamos. Esos primeros barcos que aparecieron un poco a la vez, los de Egipto navegaban en el Mediterráneo, navegaban en el Nilo y en el Mediterráneo. Si ustedes, estas cosas las sabemos todos, pero por ahí no las tenemos en cuenta en algún momento. Eh, la primera obra literaria de la grecorromana, o sea, el primer libro de la civilización occidental, o los primeros libros, son la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, y se calcula que eso es del 700, 800 antes de Cristo. ¿Y de qué habla la Ilíada? ¿De qué habla la Odisea? Sobre todo de un héroe, es un poema épico, un héroe que estuvo 10 años navegando por el Mediterráneo para volver a su casa, después de haber estado 10 años en la guerra de Troya. Entonces, tenemos que el primer libro de la civilización occidental es un libro de guerra, de aventuras y de viajes en el Mediterráneo durante 10 años. Por suerte ahora se puede navegar más rápido, y con menos problemas, menos conflictos con los dioses, y se puede recorrer el Mediterráneo en menos de 10 años y con menos complicaciones de las que tuvo Ulises. Pero digo, son cosas que hacen a tomar en cuenta la importancia que tiene el Mediterráneo en la historia. Por supuesto que en China y en la Polinesia la historia rodó a la vez, y no es que el Mediterráneo sea el centro del universo, pero para nosotros, que en nuestra mayoría somos descendientes de esa cultura, es un vínculo muy fuerte, que a veces no se valora en su justa medida. Yo les voy a dar algunos datos así mínimos que son básicos, digamos, pero para tener en cuenta que el Mediterráneo es algo grande realmente. Eh, el Mediterráneo tiene, digamos, hay 22 países que tienen costas bañadas por las aguas del Mediterráneo, 22 países. Y de esos 22 países pertenecen a 3 continentes. O sea, hay 5, contando la Antártida serían 6 continentes. Bueno, 3 están bañados por el Mediterráneo, que no es solo Europa, es África, prácticamente en igual medida, y un par de países de Asia. Entonces, tenemos que es un océano que tiene 1.500, 1.600, un océano, pero es un mar
que tiene 1.500, 1.600 millas desde Gibraltar hasta la otra punta, y, y nada, eso, y baña 22 países de 3 continentes, nada menos. Tiene 46.000 kilómetros de costa, contando cada curvita, las islas, todo, África, Asia, Europa, 46.000 kilómetros de costa. Tengan en cuenta que Brasil, que es un monstruo, es un continente, tiene 8.000 kilómetros de costa. Bueno, esto tiene 46.000. Tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados el Mediterráneo. Es un número, ¿no? 22 países, 3 continentes, 2,5 millones cuadrados de kilómetros y 46.000 kilómetros de costas. A su vez está dividido en varios submares, digamos, son mares interiores, empezando desde Gibraltar, de izquierda a derecha, digamos, del oeste hacia el este, la zona de Gibraltar, de la entrada del Mediterráneo, de la salida del Atlántico, se llama Mar de Alborán. Entonces tenemos el Mar de Alborán. Después está un poquito más adentro el Mar Balear, que es el que rodea Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, que son las Baleares. Un poco más, entrando más todavía, bueno, ahí hay un mapa, una foto, con algunas distancias que yo le pasé a Ariel, es bastante básico, porque la verdad que estoy con solo el teléfono, no tengo una compu acá. Entonces, el Mar de Alborán, el Mar Balear, un poco más adentro el Mar de Liguria, que abarca, digamos, desde Cerdeña hacia Italia. Hacia el oeste de Cerdeña está el Mar de Cerdeña. Hacia el otro lado y más abajo está el Mar Tirreno, que va como de Cerdeña hasta Sicilia, pero por abajo, más al sur, digamos. Entrando hacia arriba, como ustedes saben, toda la parte que está entre Italia y Croacia, Montenegro, Albania, está el Adriático, y todo eso es el Mediterráneo, ¿eh? Seguimos hablando del Mediterráneo. Por abajo, desde el Tirreno, a partir del estrecho de Messina, que es lo que divide la Italia continental, Calabria, de Sicilia, de un lado, o sea, hacia acá, hacia el oeste, es el Tirreno, y hacia el otro lado es el Jónico, que si uno navega el Jónico desde ahí hacia Grecia, 300 millas están las islas jónicas. Bueno, y después viene el Mar Egeo, que llega hasta prácticamente hasta Turquía. Entonces, bueno, digo, con todos estos datos es simplemente para recordar que no es una laguna como mucha gente cree, es un mar enorme, con una cantidad de costas enormes, que no es solo Europa. Por supuesto que a los efectos de la navegación de placer, uno tiende a pensar en el lado norte del Mediterráneo, porque el lado sur, por razones históricas, políticas, etcétera, suele ser menos confortable, digamos. Pero, sin embargo, por ejemplo, Marruecos es un país que siempre fue visitable. Entre medio está Argelia, está Libia, que están en conflicto, que no es un buen lugar para ir, lo mismo que Siria o Israel, o Jordán, no sé, son lugares que no están, como todos saben, no están muy interesantes para ir de vacaciones. Pero, por ejemplo, Túnez, que hablábamos hace un ratito antes de empezar la charla, yo estuve en Túnez, hay marinas nuevas gigantes y cada vez hay más turismo y más infraestructura y más cosas porque es un lugar muy lindo Túnez y es el Mediterráneo también, no es España, Francia, Italia y Croacia y Grecia. Todo eso también es el Mediterráneo. Entonces, bueno, nada, la idea es esto, reflexionar un poco acerca de que es un lugar muy grande, que se puede navegar años por el Mediterráneo sin repetir, o repitiendo si les resulta interesante repetir, pero nada, es un lugar muy grande y con muchísimas cosas. Otra idea errada que hay sobre el Mediterráneo es que porque es Europa, cosa que tampoco es cierta, pero porque fuera Europa, pareciera que no se destaca tanto la naturaleza, la biodiversidad, la fauna, la flora, y que como si Europa fuera puros museos o puras ciudades importantes. Es otro preconcepto totalmente errado. Hay una cantidad de naturaleza y de biodiversidad enorme en el Mediterráneo,
Eh, Básicamente, para la oceanografía, el Mediterráneo se divide en dos grandes cuencas muy profundas. Cerca de Grecia hay una parte que tiene 5.600 metros de profundidad, y esas dos cuencas se comunican precisamente en el estrecho de Messina, que como les decía antes, es lo que divide la Italia continental, Calabria, de Sicilia, pero también divide el Jónico de Tirreno. Eso hace que la comunicación, lo que hay en ese canal, en definitiva, es una comunicación de aguas superficiales, porque esas cuencas tan profundas no son tan profundas ahí, son más profundas alejadas en Grecia y más al medio del lado oeste. Lo que se comunica por ahí es la superficie, entonces hay un intercambio de corrientes, es una especie de cabo de hornos, más tranquilo, por suerte, en el sentido de que son dos mares que se comunican, no son dos océanos, como en el caso del Cabo de Hornos, que son dos mares que se comunican y que tienen diferentes salinidad, diferentes corrientes, diferentes temperaturas, entonces se producen remolinos, corrientes, escarceos, etcétera. Pero eso, son dos cuencas gigantescas, que una tiene 5.000 y pico de metros, la otra tiene 4.000 y pico, y se comunican solamente a través del estrecho de Messina. Eh, Otra cosa para recordar es que esto que hablábamos de que somos medio herederos de esas civilizaciones, eh, todas digamos, las grandes civilizaciones que anduvieron por toda esa zona, navegaron por, o sea, todas las conquistas, las guerras, las idas, las vueltas, lo bueno y lo malo, se produjo navegando por el Mediterráneo, como el viaje de Ulises. Desde los egipcios, los griegos, los fenicios, los cartagineses, los persas, los turcos, no sé, me olvidaré de alguno, los sardos, los nurágicos, toda esa historia se desarrolló en el Mediterráneo. Y esa historia está muy presente todavía, porque si uno navega por esos lugares, bueno, se va por tierra también, digamos, pero estamos hablando de ir navegando, eso está súper presente. Si uno mira el mapa, pareciera que el Mediterráneo norte es España, Francia, Italia. Si ustedes lo miran un poquito, le hacen una especie de zoom histórico a ese mapa, eh, se van a acordar rápidamente que incluso lo que hoy es España, lo que hoy es Francia, lo que hoy es Italia, hasta hace 300, 400, 500 años, no digo hace 5.000 años antes de Cristo, no eran esos países, esos estados-nación que son ahora, sino que eran diferentes reinos y condados y ducados y que yo, eh, y entonces cada uno tenía su cultura, sin ir más lejos, el sur de España nada más, no es lo mismo Andalucía que la zona de Alicante, que la zona de Barcelona. Y en Italia no es lo mismo Roma que Nápoles, que Calabria, que Sicilia. Por ahí pasaron los fenicios, los cartagineses, y hicieron sus conquistas, hicieron sus intercambios, se mezclaron, modificaron las culturas, y todo eso está presente mucho más allá de la división política aparente de tres, cuatro países. Eh, entonces, nada, el Mediterráneo es mucho más de lo que parece, ofrece muchísima diversidad, muchísima variedad. Eh, por ejemplo, hay un montón de islas en el Mediterráneo y hay grupos de islas que son, nada más piensen en las islas griegas. Solamente las islas griegas son tantas y tan distintas que están agrupadas como en 5 grupos. Eh, bueno, ahí están los mapas, digamos. Yendo en el mapa de izquierda a derecha, digamos, navegando hacia el este, eh, de, podemos distinguir en 4 o 5 grupos, yo no me acuerdo exactamente, pero bueno, están las jónicas, que son las primeras, que en el mapa yo marqué la distancia, desde Sicilia son 300 millas a las primeras islas. Están las jónicas, están las cícladas, está la del de Docaneso. Nada, hay un par más que son las que están, ahora no me sale el nombre, las que están muy cerca de Turquía. Entonces, nada más que las islas griegas están divididas en 5 grandes grupos, porque son muchísimas. Entonces, bueno, eso, que el Mediterráneo
sigue siendo muy, muy diverso y muy vasto y muy, digamos, hay muchísimo por conocer, nada más que la costa dálmata, sin ir más lejos. Si ustedes van, es un lugar muy común que la gente vaya y alquila barcos en Croacia, por ejemplo, en Split nada más, que es una de las ciudades donde más barcos se alquilan. eh, Nada, hay, ¿cómo se dice esto? Hay construcciones del mil y pico, del año 800, y hay catedrales y cosas de cualquier edad. En Turquía hay obras del 3000 antes de Cristo. Es una variedad tan grande. Esto que decía de las islas, hay islas muy desérticas, como las Cícladas, por ejemplo. Hay islas recontraverdes, como Cerdeña. Hay islas en las Baleares nada más. Formentera y Ibiza son más bien desérticas, y Palma de Mallorca y Menorca son súper verdes, a pesar de que tienen bastante costa de piedra. Son islas que tienen piedras alrededor, pero en el medio tienen mucho verde. Eh, Nada, hay muchísima variedad, mucho para ver. Eh, entonces, sea alquilando o comprándose un barco, hay muchísimo más para ver en el Mediterráneo de lo que se cree. Y no quiero, digamos, yo he vivido casi 5 años en Brasil, conozco toda la costa de Brasil, estuve 2 o 3 años en el Caribe y me encantó. Eh, lo que quiero decir es que de alguna manera hay más para ver en el Mediterráneo que lo que hay en esos lugares que son más habituales, digamos. Eh, la meteorología en el Mediterráneo históricamente se dijo que era como muy impredecible, como que es un mar donde el clima cambia de un momento a otro y, y se pone peligroso por eso, porque no hay la posibilidad de anticiparse. Bueno, eso ya no es así, por suerte, porque los pronósticos han mejorado muchísimo y nada, eso que parecía para los navegantes tan impredecible, al final no es tan impredecible cuando hay satélites, cartas del tiempo, etcétera, y se puede predecir, en definitiva. Básicamente el problema de la meteorología en el Mediterráneo es que digamos, si miran el mapa o si se acuerdan más o menos, básicamente toda la tierra que está hacia el norte, a la medida que sube la latitud y baja la temperatura, hay masas de aire frío. Y al sur del Mediterráneo está nada menos que el desierto del Sahara. Entonces, de alguna manera, es un mar que está metido entre aires muy fríos y aires muy calientes. Eh, Eso básicamente es lo que regula, lo que rige la meteorología en el Mediterráneo. Eh, los vientos que hay, digamos, supongamos que alguien se compra un barco en el Mediterráneo, en principio se entiende que va a querer navegar en primavera-verano, pero es un mar navegable todo el año, porque incluso en invierno hay vientos más fuertes, hay zonas que están complicadas para navegar, pero es navegable perfectamente. No es tan disfrutable la playa ni el tirarse al agua por la temperatura, pero es perfectamente navegable. Y ahí había una imagen con los vientos, una rosa de los vientos. Ahí hay el que pusiste recién, Ariel, mira, ese que pusiste antes, era un mapa que habla de los porcentajes de vientos suaves, creo que es ese, en verano. Y son altos los porcentajes, están puestos por zona y son del 60, del 80, o sea, son predominantes, digamos, los vientos suaves en la mayoría de esas zonas en verano, alternado con vientos fuertes, porque esa es otra cosa interesante para la vela. En Angra, cualquiera que haya estado, es un lugar donde llueve muchísimo y hay muy poco viento. Toda la región, toda esa parte del medio de Brasil, eh, al final uno se la pasa usando el motor, ya sea que uno tenga un barco ahí que esté de paso o que alquile, tranquilamente puede estar un barco una semana alquilado y no poder navegar a vela ni un rato, porque hay semanas de calma y días y días y días de lluvia. Eso en el Mediterráneo no pasa, porque ya sea por los vientos estacionales, que según la zona del Mediterráneo son unos u otros, pero básicamente esto que decía, de que la meteorología se rige por el aire frío que hay arriba y el aire caliente, muy caliente, que viene del Sahara, eso hace que haya básicamente
4 o 5 vientos que rigen la meteorología del Mediterráneo. Esto es el levante, que es el viento del este, levante de donde levanta el sol, el poniente, que es el oeste, que entra de Gibraltar, entra del Atlántico hacia adentro del Mediterráneo y llega más o menos hasta Baleares, de Baleares hacia el este no incide demasiado. Y después hay otros vientos que son estacionales, justamente de primavera y verano, digamos, no voy a gastar tiempo en hablar de los vientos del invierno porque en general la gente quiere navegar en verano. Pero bueno, el Mistral, que es un noroeste fuerte, son vientos fuertes, pero muy predecibles hoy en día con los pronósticos que existen. El Siroco, que es el viento que viene del Sahara justamente, es un sudeste, que trae aire muy caliente. Es lo más parecido que hay a un viento sonda en la Argentina. No es como el nortazo, porque el nortazo es fuerte y tal, pero no trae ni polvo del desierto, ni semejantes temperaturas como 30, 40, 30 y pico, 40 grados, como trae el Siroco. Incluso trae arena muy finita, polvillo de arena en suspensión que hay en el Sahara, que se llama calima, y tiñe todo, o sea, parece polvo de ladrillo, mancha los barcos, las casas, los coches, todo, de ese polvillo medio naranja, que viaja, atraviesa todo el Mediterráneo, incluso se mete tierra adentro en la costa sur de Europa, porque es como una harina naranja. Bueno, el tramontana, que como su nombre indica, viene atrás de la montaña, que también es un viento seco, fuerte. Todos esos vientos pueden ser fuertes, pero aparecen en el pronóstico. Antes no lo hacían, entonces eran complicados. El Meltemi, más en la zona más tirando hacia Albania, Grecia, ese lado, el Meltemi es un viento norte también, muy fuerte, pero lo que digo es que todos esos vientos hoy en día son predecibles con varios días de anticipación. Entonces permiten planificar la navegación, porque el día que el Meltemi va a soplar 40 nudos, uno se queda fondeado, por supuesto, pero al día siguiente que afloja y baja a 20, es perfecto para navegarlo. Y lo mismo pasa con el Mistral, y lo mismo pasa con el Tramontana, y con el Levante, y con el Poniente, y con todos los vientos que hay en el Mediterráneo. Hoy en día, de hecho, por ejemplo, en Baleares, entre Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, todos los veranos se pierden entre 20 y 30 barcos. Entonces uno dice, caramba, no era que era tan navegable, es re peligroso. Claro, los que pierden los barcos son los que no miran el pronóstico. Se quedan fondeados al sur de una isla porque está protegido del viento norte y no advierten que el Wind y el Winguru y todos los pronósticos que miren dicen que a las 5 de la tarde rota al sudeste. Y entonces se quedan del lado sur de la isla. Cuando entra al sudeste, deja de ser una bahía protegida y pasa a ser una bahía con ola, y con esa condición de ola y de viento no hay ancla que aguante, y capaz que la persona está en el bar, charlando, disfrutando, y el barco termina en la playa y se rompe. En algunos casos un poco, y en otros casos se rompe del todo, contra piedras, y se pierden definitivamente. No es fácil eso, pero nada, si hubieran mirado el pronóstico no pasaba, entonces es un error humano. El pronóstico lo avisa hace 3 días, entonces lo que digo es que ya no es tan impredecible y es bastante regular además el sistema de vientos. En alguna forma es parecido a lo que pasa en el Río de la Plata, de que en verano, bueno, sopla un norte, empieza a bajar la presión, se llena de aguaciles y bueno, va a venir un pampero. El que no lo vea es porque no estudió un poquito la meteorología. Y aunque no sepa nada de meteorología, si mira el pronóstico, va a estar advertido de esto. Así que nada, la meteorología también favorece y facilita mucho la navegación a vela. Y para los días que no se puede navegar, esos 46.000 kilómetros de costa que yo les nombré al principio, en un mar que tiene 1.300, 1.400 millas de largo, es obvio que para reunir 46.000 kilómetros de costa, porque hay muchísimas vueltitas y bahías y recovecos y abrigos naturales, donde uno puede protegerse de todos los vientos que haya, simplemente estudiando la meteorología, estudiando la carta, diciendo, bueno, para este viento corresponde este abrigo y ya. Además de que hay miles de puertos, ¿no?
pero digo, hay abrigos naturales de sobra. Esos son los 46.000 kilómetros de curvitas de tierra. Eh, Otra cosa que me parece interesante de señalar sobre el Mediterráneo es el tema de la seguridad. Y seguridad no me refiero a la cuestión de que no hay robos, porque además tampoco es cierto que no haya ningún robo, hay muy poquitos. Pero me refiero a la seguridad de que si uno está con un barco y con la familia, muchas veces, dependiendo la edad de la familia en cuestión, las necesidades son diferentes. Entonces, no sé, hoy hablaba con un amigo, con Enrique Esteves, que creo que está por acá, le decía, mira, la gente que tiene, no sé, más de 60, 70, que es la gente que en general tiene tiempo y dinero para comprarse un barco y poder ir y disfrutar y estar tranquilo porque ya no trabajan y tal, eh, en su mayoría tienen algún problema de salud. Yo he tenido la experiencia y mucha gente bueno, Miriam está ahí, lo puede contar también seguramente. eh, en Brasil, en el Caribe, los sistemas de salud lamentablemente son muy precarios para los habitantes del lugar y con mucha más razón para los que estamos de turismo. Yo he tenido la experiencia de necesitar de llevar a alguien a un hospital en Brasil y a pesar de que tenía la Super Assist Card que decía que había un centro de salud en el medio de Angra, nos mandaron a un hospital en Yapuiba, que son como 30 y pico de kilómetros. No era una situación gravísima, entonces no pasó nada. Pero si lo hubiera sido, el resultado hubiera sido bastante trágico. En el Caribe es igual o peor, a menos que uno esté en una isla de esas carísimas como Antigua, bueno, Saint Martin, que tienen estructura. Pero en general, en la mayor parte del Caribe, tampoco hay esa cobertura. En el Mediterráneo, y repito, no quiero ser eurocentrista porque es lo último que haría, me molesta mucho el eurocentrismo de algunos europeos, pero la verdad es que por una cuestión objetiva, si uno tiene un problema de salud en el Mediterráneo, en general está muy cerca de una atención médica adecuada, de alta complejidad, etcétera. Y lo que hablaba hoy con Enrique Esteves era esto, es decir, para los que son más 60, 70, bueno, nada, en cualquier momento uno puede tener una necesidad de asistencia. Y para los que tienen menos años, tienen 40, 50 y tienen niños, lo mismo. Yo tuve una vez un problema en Ibiza, y la verdad es que en cuestión de una hora y pico estuvimos en un hospital gigantesco, de una construcción similar al Garraham de Buenos Aires, al Hospital de Niños, pero 3 veces más grande en superficie, y en una hora había análisis, resultados, cosas, tratamientos, diagnósticos, radiografía. Eso lamentablemente, esto es una cuestión de edad, o sea, yo a los 30 no opinaba esto, pero bueno, después de estas experiencias y de estar más viejo, lo pongo en la balanza como un tema a tener en cuenta. Y esto, si uno tiene 40 y pico y tiene 2 chicos de 10 y 12 años, pues por los chicos. Si tiene 60, 70, por la salud. Son cosas que hay que ponerlas en la balanza. De la misma manera que hay varaderos por cualquier emergencia, hay mano de obra, hay repuestos, hay recursos, digamos. O sea, es el primer mundo y lamentablemente hay una diferencia enorme con lo que estamos acostumbrados. Bueno, y eso, que la navegación, en definitiva, por esto de que la meteorología ya es mucho más predecible y que por muy grande que sea el Mediterráneo, tiene tantos puertos, tantos abrigos naturales, tantos lugares, es muy fácil. En definitiva, sin tomar en cuenta cada puertito, a grosso modo, en grandes etapas, contando de Gibraltar a Andalucía, Andalucía a Baleares, de Baleares a Cerdeña, como está puesto en el mapa, de Cerdeña al sur de Italia, de ahí a las islas jónicas de Grecia, y de ahí más al fondo, ningún tramo supera las 300 millas. Eso es, y muchos no superan ni las 200 millas. Y eso, además,
es más divisible si uno quisiera. Si uno no quiere navegar ni siquiera eso, para ir de España a Cerdeña o a Italia, puede costear toda la costa sur francesa. O sea que ahí podríamos tener puertos cada 30 millas directamente. Pero eso facilita muchísimo la vida, la cosa cotidiana a bordo. Eh, También hay un montón de lugares hay distribuidos, ¿no? Que son muy económicos y que son famosos porque son muy económicos. En el caso de España, la zona de Andalucía es muy barata para dejar los barcos. En el caso de Francia, toda la zona de Portamargue, de Montpellier, cerca de Marseille, eh, San Luis du Rhône, hay toda una zona ahí donde hay muchos barcos en venta porque hay varaderos que son campos enormes llenos de barcos en tierra porque son muy baratos. En Italia hay zonas muy baratas cerca de Roma, en Civitavecchia, o del otro lado, dando la vuelta, eh, ¿cómo se llama este lugar? La Rochela Ionica, del lado del Jónico, en Calabria. Hay marinas súper baratas para estar, para dejar el barco en invierno, etcétera. En Grecia hay lugares baratísimos. En Grecia hay lugares que son gratis directamente. En ese caso no sirven para dejar el barco, pero si uno está, puede quedarse en una marina gratis. Son obras que en su momento fueron mezcla de pública y privada, y en los contratos decía que si no se completaba la obra no se podía cobrar. Bueno, como no se completó la obra, no pueden cobrar, pero lo que falta es muy poquito, entonces son lugares muy, muy habitables, muy dignos y son gratuitos. Eh, Turquía es muy barato, Chipre es muy barato, son lugares ideales para pasar el invierno, ya sea estando o dejando el barco. Eh, Nada, digo, este tipo de cosas en general no son muy conocidas, entonces la gente se imagina que todo eso es carísimo. La verdad es que más allá de variables económicas y de cambios así circunstanciales, como puede haber en este momento en Argentina o en el tema cambiario y tal, sacando los pasajes, la mayoría de las cosas para los barcos en Europa son iguales o más baratas que en Brasil y que en el Caribe. Eh, y lo del pasaje, sacándolo con anticipación, prácticamente sigue siendo más caro, pero la diferencia se achica bastante. Bueno, nada, explicado este asunto de que el Mediterráneo es muy grande, pero a su vez es fácil de navegar y tiene todas esas ventajas, uno tendría que pensar, bueno, esto rige para alquilar barcos y también para comprar barcos, porque a su vez el precio de los barcos también es entre la mitad y la tercera parte que en la Argentina. Y el alquiler de barcos sale prácticamente lo mismo o menos que en Brasil o que en el Caribe. Entonces, en cualquiera de los dos planes es viable y es mucho más fácil de lo que parece. Y con respecto al tema de los plazos, que la gente siempre pregunta, bueno, este tema de la bandera que hablábamos primero, los plazos de estadía de las personas es un tema complicado para el que no tenga ninguna posibilidad de tener una ciudadanía europea. España sacó hace muy poquito, bueno, hace un año y pico, una ley que se llama Ley de Nietos, que facilita muchísimo, y no es que hay que ser nieto, uno puede ser tataranieto y tramitar la ciudadanía española muy barata. Por la ciudadanía italiana, si hay que hacer un juicio, cuesta 3.000 y pico de euros y tarda 2 años. La española cuesta 400 y tarda 9 meses. Y no hay, está hecha para que funcione, digamos, prácticamente no hay obstáculos. Si hay algún ancestro español, sale. Para los que tengan italiano lo mismo y tal. El que no tenga nada de nada tiene un problema porque solo puede estar 3 meses y otros 3 meses. El barco, si es europeo, puede estar todo el tiempo que quiera, pero si ustedes no pueden estar, ¿para qué quieren que esté el barco? Bueno, si ustedes tienen un barco de bandera extra europea, esto es lo de echa la ley, echa la trampa. Hay un montón de gente que trabaja en esto, la bandera polaca, etcétera. Si ustedes están en un barco que no pertenece, cuya bandera es extra europea, hay agencias marítimas, las que trabajan con buques, que uno se presenta los papeles, y mira, yo estoy en un barco de bandera, no sé, argentina, por decirlo. O nada, o bandera de Cabo Verde, qué sé yo.
y soy argentino y no tengo ninguna nacionalidad europea. Ok, la lógica es que el Estado español, italiano, reconocen, agencia mediante, que uno está en un barco de bandera extraeuropea y por lo tanto está de alguna forma no está en Europa, está arriba del barco, o sea, en un territorio de bandera extraeuropea, con lo cual no está en Europa, entre comillas. Entonces, se puede quedar todo el tiempo que quiera arriba de ese barco en Europa. Yo no sé si se ve, tengo acá mi pasaporte, no sé si no tengo idea si ahí se ve algo. Y eso que hay dos sellos de la visa. Uno tiene un avión, claro, que es el sello de entrada normal, que uno está en un barco de bandera extraeuropea y entonces no corre el plazo que correría habitualmente. ¿Se ve ahí? Pero bueno, hay 1000 formas de resolver eso, tanto lo del plazo del barco como el plazo de las personas. Nada, esto digo para eliminar obstáculos posibles que uno tiene en mente, si, no, pero si no tengo cosas, ¿cuánto me puedo quedar? Etcétera. Bueno, para el caso del interés de comprar un barco, digamos. La ciudadanía. No, para qué que tanto romper, pero ¿Cómo no entendí? Bueno, eh, bueno, y con respecto al precio de los barcos, directamente es entre la mitad y la tercera parte de lo que valen los barcos a los que estamos acostumbrados en la Argentina, en Uruguay, en Brasil. Entonces, digo, estamos hablando de una cosa muy específica, que es esto, digamos, de alguien que tiene el tiempo, la edad, la disponibilidad, el dinero, etcétera, para comprar un barco. Pero hay muchos argentinos que hacen eso, hay muchos rosarinos que hacen eso en Angra, en el Caribe y tal. En definitiva, toda esta aplicación apuntaba a que hacerlo en Europa es mucho más fácil de lo que parece y ofrece muchísimos más atractivos que las otras opciones. Está claro que no tengo nada contra Brasil ni contra el Caribe, que los he disfrutado mucho. Pero bueno, esto es así, digamos, para sumar opciones, digamos. Ahí veo que Ariel puso unas fotos de barcos. Yo puse una selección así nomás, no busqué los barcos más baratos del mundo, busqué así nomás distintas opciones. Ese, por ejemplo, que están viendo ahí es un barco muy grande, el que estaba recién rojo, es un barco de 54 pies de aluminio, es un barco de expedición directamente, que no les recomiendo que se compren un barco tan grande, pero lo puse como para que se vea la locura del precio, digamos. Nada, ese barco en la Argentina, bueno, además de que no existe, no sé, costaría, no sé, 200, 300 mil dólares. Ahí cuesta 80. Un Bavaria 42 vale lo que vale un Plenamar 36, digamos, 65.000 euros. Eh, Nada, hay barcos mucho más baratos que esto. Bueno, eso. Bueno, ahí están pasando un poco rápido, pero un Gran Soleil 39 es un astillero súper prestigioso. Gran Soleil, Gypsy también, Tayana, son astilleros muy caros, digamos. Esos barcos cuando eran nuevos eran barcos de lujo y hoy tienen precios, por estas cuestiones del mercado, tienen precios muy, muy baratos, comparables a barcos medianos de la Argentina y más viejos en promedio. Un Elan 43 es un barco alemán que tiene 4 cabinas, 50.000 dólares, 50.000 euros. Entonces, nada, esto es, digamos, para que puedan, bueno, un Veneto 39, ese barco también tiene 4 cabinas dobles y vale 50.000 euros. Hay barcos mucho más baratos, hay barcos, estos están todos en estado de salida a navegar, 20.000 dólares, un 35 pies. Todos estos barcos yo los busqué así, una búsqueda básica, no es que busqué mucho, pero están todos en condiciones navegables, digamos. Ninguno de estos barcos requiere ser arreglados ni nada. Eso es un FAR 40 para los que les gustan las regatas, es un barcazo de regata, 21.000 euros, tienen una docena de velas, es un barco hermoso, construido por el astillero Belur, que es un astillero súper prestigioso también. Nada, 21.000 euros, no sé, sería equivalente a un Bries en la Argentina, digamos. Un Puma 38, 22.000 euros, o sea, nada, es una búsqueda así al tuntún solo para dar una idea. Bueno, nada, más o menos eso,
Furia 32. Bueno, un 32, un ROY 32 en la Argentina cuesta, no sé, entre el doble y el triple de eso, 50 y pico de miles de dólares. Y todos esos barcos que yo puse ahí, como les digo, así nomás la búsqueda, están en el Mediterráneo. Quiere decir, si uno además se corre un poquitito afuera, a Portugal, o ni hablar a Inglaterra, ni hablar a los Países Bajos o a Alemania, hay barcos muchísimo más baratos, pero claro, hay que bajarlos, hay que traerlos y tal. Estos están todos en el Mediterráneo. Y todos en el Mediterráneo y en condiciones de salir a navegar. Habitables, digo, están todos bien, no requieren trabajos. Si uno además quiere bajar más el precio y tiene tiempo y ganas y se da maña y lo que fuera, bueno, puede comprar barcos por 6, 7, 8 mil euros y arreglarlos un poco. Un feeling, esos barcos, esos feeling, ese está en Lisboa, por ejemplo. Ese se me escapó del Mediterráneo. Son barcos de quilla y orza, los feeling, que como si fuera, bueno, nada, calan 1,20 m, 1,30 m y con la orza pasan a calar 2,5 m, una cosa así, aunque no hay problemas de profundidad. Además, no hay problemas de profundidad por acá. Y tampoco hay mucha marea. En el Mediterráneo prácticamente no hay variación de marea. Entonces, si uno sabe la profundidad de un lugar un día, ya está, la sabe como para todos los días. No hay cambios en eso. Luff es un barco alemán, 46 pies, 40.000 dólares. Ahí dice la ubicación, dice Port Saint-Louis-du-Rhône, en la Bouche du Rhône, que son las bocas del Rhône, que es un río que desemboca al Mediterráneo en la zona ahí de Marsella. Es una región de Francia muy barata y está llena de barcos en venta a muy buen precio. Y es una zona linda para nada. El río ese desemboca y hay una especie de delta ahí. ¿Esto qué es? Un Endurance 35. Un Endurance 35 es un barco muy fuerte, construido por el astillero Belur, el mismo ese del FAR 40 que vimos hace un par de minutos. Para que tenga una idea de lo bueno que es ese barco, uno de los poquísimos barcos argentinos que trabaja en Ushuaia, que hace charters al Cabo de Hornos, a los canales Fueguinos y tal, es el Unicornio, que es un Endurance 35 igual que ese. Es un barco que hace 20 y pico de años que trabaja en esa región de Ushuaia, y nunca se le rompió nada, digamos, es un recontra barco y vale eso que dice ahí. Ese no lo conozco, pero es un lindo barco y está barato. Llano San Fris es un barco, hay cientos de barcos de esos navegando por el mundo, un barco súper probado. Bueno, un Furia. Bueno, no sé, yo puse como 15 barcos, no quiero molestar a Ariel que ande pasando ahí un desfile de barcos. Con algunos para ver ya dan una idea de la diferencia de precio, digamos. La bahía de Palma de Mallorca. Wow, qué buena imagen. Palma de Mallorca es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y, y más top también, ¿no? Ahí se reúnen grandísimos barcos clásicos para regatas, la Copa del Rey, por ejemplo. Eh, en varios lugares de España hay reales club náuticos. Acá donde estoy yo es el Real Club Náutico de Barcelona, por ejemplo, pero es mucho más chico. Ese de Palma de Mallorca es el más grande de todos y ahí se corre la Copa del Rey y otra Copa de Clásicos. Es un lugar de desfile permanente de barcos hermosos y gigantes. El año pasado estuve varias veces ahí en Palma de Mallorca y una de las veces que estuve había 3 clases J. Existen 7 clases J en el mundo, esos barcos de acero de 46 metros que alguna vez fueron
los barcos de la Copa América. Bueno, había 3 ahí. Eh, Nada, es un lugar, es una juguetería interesante para mirar, con la ñata contra el vidrio, ¿no? Porque no se pueden comprar, pero no deja de ser lindo verlos. Bueno, por mi parte, más o menos eso. Virgilio, habla, ¿cómo andás? Escúchame, Ah, ¿cómo no, andás, Virgilio? ¿Cómo estás? bien, bien. En esa vista que pusiste no había barcos chicos, barcos de 20 pies, de 25 pies, de 23 pies, no hay nada. ¿No se usan ahí? Sí, Gracias. sí, claro que se usan. Lo que pasa es que yo, nada, hice una búsqueda así nomás como para dar una idea de la diferencia de precios solamente. Pero como dije, hay barcos más chicos, hay barcos más baratos, hay barcos que pasa como en Estados Unidos con los coches, digamos. Cuando un barco necesita un trabajito de que vos lo harías en 3 días, yo lo haría en 4, en 5 días, si lo das a hacer, como acá la gente gana bien y tal, son trabajos caros. Entonces eso abarata mucho el barco. Entonces hay 1000 oportunidades de esas. Hay páginas, esto es increíble, hay varias páginas en Italia y en España, en Francia también debe haber, pero no las conozco, que regalan barcos. Son astilleros, varaderos, que hartos de tener los barcos ahí abandonados, los regalan. El otro día estuve arriba de un barco en Cerdeña, en el puerto de Alguero, un barco, para que se den una idea, parecido a un Plenamar 30, digamos, lo regalan. El casco está perfecto, tiene un mástil Proctor, tiene las velas, tiene el interior medio roto y el motor no sirve más. Pero lo regalan. Y así hay varios. Entonces, hay muchos barcos más baratos por diversas razones. Por su ubicación, si sale del Mediterráneo, baja el precio. Si se achica, obviamente baja el precio. Y si tiene algún problemita, baja muchísimo el precio. Tanto que muchas veces lo regalan. Así que sí, Virgilio, si querés un barco más chico, lo conseguimos. Gracias. Jorge, Bueno, Jorge, sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por toda la introducción que nos diste, es muy interesante. ¿Podrías hablar un poco con respecto al tema de vivir en los barcos, vivir en cada puerto, los costos de amarra? Porque vos hiciste comentarios con respecto a lugares donde amarrar de forma económica, pero sería bueno tener más o menos los números. Te agradecería. bueno, bien. Mira, como yo dije que había zonas baratas, en el caso de España es Andalucía, en el caso de Francia es esta zona de la Bouches-du-Rhône, Martigues y toda esa parte. En el caso de Italia son lugares cercanos a Roma o bien del otro lado, del lado del Adriático. Eh, Albania es una zona barata. Nada, hay varias zonas baratas. Cuando digo barato me refiero, por ejemplo, a que un amarre para un barco de 40, 42, 44 pies puede andar en los 200 euros mensuales, por ejemplo, en el agua, ¿no? Y en el varadero un poco menos. Eh, de alguna manera parece que estuviéramos hablando de cosas, yo sé que la situación del país es la que es, y no estamos hablando de cosas prioritarias, pero bueno, es una charla de náutica. Entonces, por momentos parece que estamos hablando de cosas de otro planeta, pero yo sé que los precios de los amarres, no sé cómo son en Rosario, pero en Buenos Aires sí conozco los precios y son iguales o más caros que estos. Y conozco lo que sale tener un barco en una boya en Angra y son iguales o más caros que esto. Entonces, poder dejar un barco de 38, 40 pies, que además yo no recomendaría que se compren un barco porque está barato comprar un barco de 50 pies. Yo recomendaría un barco de 35, 38, porque los costos de mantenimiento son menores, porque la navegación es más fácil, etcétera, a menos que sea una familia muy numerosa o no sé, o necesiten un barco mayor. Pero nada, poder poner un barco de 40, 42 pies por 200 y pico de euros en España, en Italia o en Francia o en Grecia, eh, es barato. Comparado con la Argentina es barato. Comparado con Brasil o el Caribe es más barato aún.
esos son más o menos los rangos de precios que se pueden conseguir en los lugares económicos. Por supuesto que hay lugares carísimos, ¿no? O sea, en Porto Cervo, este barco en el que estoy, que tiene 50 pies, un día llamamos para pedir una amarra y valía 700 euros el día. Pero bueno, Porto Cervo es un polo turístico hiper recontra glamuroso, carísimo, y vale eso. Pero hay lugares por 200 y pico al mes. Claro, y tengo entendido también que hay lugares donde el mismo club que lo alberga, digamos, lo ¿Mm? pueden chartear y uno hasta puede pagar los costos con ese charteo mientras no lo usa. Sí, eso ya es un negocio, es otro asunto. Eso tiene, bueno, otras aristas, que es que primero que el barco en ese caso ya no puede ser un barquito económico del año 92, sino que tiene que ser un barco medianamente de alta gama y nuevito, que es lo que se alquila en las empresas de charter. Segundo, que ellos lo van a alquilar en el verano, con lo cual el tiempo que te queda libre a vos va a ser el invierno. Y tercero, que bueno, como todo negocio, ellos son una empresa, están ahí para ganar plata, no para cuidar tu barco. Entonces ya, ese es otro asunto completamente distinto que lo conozco muy colateralmente, así que no me meto en el tema. Gracias, Jorge. No, nada. Jorge, te hago una pregunta, si Sí, podés contestar. Ángel Rato, somos de Mar del Plata. ¿cómo Eh, va? Decime, las Islas Baleares, porque estamos armando un programita para ir a Barcelona y ahí cruzar a las Baleares con un velero. Sí, y ¿qué, qué me podría decir así para dar una vuelta por las Baleares? ¿Qué puede recomendarnos lugares más o menos para fondearse en septiembre, te estoy hablando, para esa época del año? Ujú. Bueno, mira, septiembre es como el final de la temporada. De hecho, Ibiza y Formentera, durante la temporada, el pico de la temporada es julio y agosto. Y hay un momento que para mí es súper lindo, que es tipo el 25 de agosto, no sé, a fines de agosto, pasa de haber 100 barcos en una bahía a haber 20, 15, 8 y nada, y empieza a ver todo el espacio, el agua queda más clara todavía, como si pudiera estar más clara porque hay menos movimiento y eso. Eh, Quiere decir que septiembre es como la punta de la temporada, es la punta final, así como mayo es la punta inicial de la temporada. Eh, lo primero que les diría es que si quieren ir a Baleares, no alquilen el barco en Barcelona, porque se van a gastar una buena parte en ir y volver. Yo sé que lo hacen porque quieren navegar en mar abierto un poco y después estar en las islas, pero les puede pasar que la meteorología no les dé para ir y gasten 2 o 3 días esperando el viento para ir y después le pase lo mismo para volver, no sé. Si lo alquilan por una semana, yo lo alquilaría directamente en Ibiza. Y después, Te yendo al cuento. tema de Baleares, Ah, perdón, decime. sí, no, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. No, es Este, probable que el barco ya esté en Baleares. bueno, ok. Porque bueno, ese tema de la meteorología juega, ¿viste? Entonces, podés tener la mejor de la suerte, llegar y salir con Spinnaker, o tener que estar 3 días soportando un viento en puerto y con lluvia, y bueno, se te gasta la semana y te van a cobrar igual. Entonces, Claro, claro. eh, esa es la primera cosa. Y después, yendo al tema Baleares, esto es totalmente subjetivo, a mí me gusta muchísimo más Ibiza y Formentera que Palma de Mallorca. Ajá. Palma de Mallorca es hermosísimo, pero la verdad que yo prefiero recorrerlo en coche, porque así como se ve en el mapa, bueno, ahora Ariel le dio suma a Ibiza, si alejas un toque que se vea, Mallorca es una isla a grosso modo medio cuadrada, con 50 millas de lado. Cada lado de esos más o menos tiene 50 millas. El lado norte tendrá 60, el otro tendrá 40, pero más o menos tiene 50 de lado. Entonces, cuando vos estás del lado sur, estás en la bahía de Palma, por ejemplo, que es lo que veíamos antes con Zoom, y entra un viento del sur o del sudoeste, hay que navegar un montón, hay que correrse hasta uno de los costados para meterse en algún puerto. Y tampoco tiene tantos puertos. Entonces, y en temporada están súper colapsados de barcos, y tampoco se puede fondear, porque hay lugares donde hay pequeñas marinas
y queda una parte libre de la bahía, pero le ponen boyas y le ponen la prohibición de fondear. Entonces, es un lugar muy trabajoso para el que vaya a cargo del barco, porque protegerse del mal tiempo, esto de cambiarse bahía, lo que yo decía antes, es muy complicado. Y en contraste con eso te digo, Formentera, entre Formentera e Ibiza, haya el viento que haya, de donde sea, si uno se anticipa con el pronóstico, con navegar a lo sumo 6 o 7 millas, o sea, 1 hora de motor, uno se protege de cualquier viento. Si uno está en Formentera, hay abrigo para casi todo, menos para el viento norte. Pero de Formentera a esa bahía que ven ahí de Ibiza, hay 6 millas. O a la que sigue hacia la izquierda del mapa, hay 6 millas. Y es totalmente abrigada. Esas dos grandes bahías que hay en el sur de Ibiza están a 6 millas de la bahía esta que está a la izquierda de Formentera. Entonces es muchísimo más fácil, y esa es la dinámica que hay que hacer en verano para no perder el barco, como yo decía, que se quedan en una bahía donde cambia el viento y el barco va para la playa o a las piedras. Y además es muchísimo más lindo para mi gusto Formentera, Ibiza. Palma de Mallorca es muy lindo, pero es muy complicado. Tampoco los fondeaderos son tan buenos, hay arena, pero hay 20 centímetros de arena y abajo hay piedra y laja, entonces no son buenos tenederos, como se suele decir. Es mucho más fácil la vida en Formentera, en Ibiza, que en Palma, a menos que andemos de marina en marina, para lo cual hay que pedir amarra con mucha anticipación y pagarla carísima, porque en temporada las amarras en esos lugares son caros. Jorge, soy Ana, del Buchardo. Ana, ¿cómo estás? Escúchame, Sí, bien. Si uno te dijera, bueno, mira, voy a ir una única vez a navegar al Mediterráneo, a cualquier lugar del Mediterráneo, ¿qué recomendás? ¿Qué lugar recomendás? que te quedes mucho tiempo. Se va a ser una Sí, sola es vez, lo quedarte ideal. 2 años. Claro. No, y la verdad que hay muchos lugares muy lindos. Formentera para mí es un paraíso. Eh, yo fui a Formentera la primera vez después de haber estado 2 años y medio en el Caribe, y por la forma que hicimos el cruce, haber pasado por casi todas las islas del Atlántico. O sea, por Bermuda, por todo el Caribe, por Bermuda, por Azores, entramos al Mediterráneo y fuimos. Y Formentera me deslumbró a pesar de eso. Y me sigue pareciendo alucinante. Y esta facilidad de decir, me cambio pin 2 millas, 3 millas, a lo sumo 6, y estoy protegido de todo. Y lo único que eso exige es mirar el pronóstico. Entonces, es una isla alucinante para mí. Y Ibiza también está ahí al lado. Pero bueno, Cerdeña también es maravilloso. Y las islas griegas son hermosas, qué sé yo, Sicilia es muy lindo, la costa amalfitana, no sé, es medio difícil. Si yo tuviera que elegir un solo lugar, iría a Formentera. Perfecto, gracias. No, nada. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Darío de Chaco, un poco lejos del mar. ¿Cómo andás? No, está bien, está bien. Quería consultarte eh, para hacer un tiempo de navegación en el Mediterráneo. Bueno, estaba viendo obviamente los precios ahí de los barcos, y después la reventa, por ejemplo, después de navegar, qué sé yo, un año o el tiempo que se pueda en la zona. ¿Es factible volver a venderlo o conviene ir en un barco propio, en mi caso desde Argentina, hacer el cruce y bueno, quedar en el barco propio navegando ese tiempo? Mira, esto es como muy subjetivo la opinión sobre esa cuestión. Yo creo que casi nunca conviene salir con un barco argentino desde la Argentina. Eh, Claro. Prime- o sea, si vos mirás el mapa, estamos muy al sur, no quiero decir en qué parte del mundo, pero estamos en la parte de abajo del mundo. Eh, Hay rutas de navegación, con lo cual ni siquiera es que vos vas a salir de Buenos Aires y vas a poner proa a Gibraltar. Hay que subir toda la costa de Brasil a contramano, porque el viento es noreste. A partir de Fortaleza, por ahí, bueno, te da favor hasta el Caribe. Después hay que cruzar del Caribe a las Azores, que son como 3.000 millas,
a una latitud alta, 38, 40 grados. Después de Azores te faltan 1000 millas para la entrada de Gibraltar, que no es ninguna maravilla. La entrada de Gibraltar es un lugar bastante hostil. Y después te faltan como 300, 400 para llegar a esta zona de las Baleares. Bueno, o lo que quieras hacer del Mediterráneo. Claro. O sea, en definitiva, para cuando llegaste tenés un barco con 7, 8000 millas más de desgaste, cientos de horas de motor, y estás llevando un capital X que, como vimos recién, con la mitad o la tercera parte te compras un barco de similar prestación ya en el lugar. Entonces ganás Claro. tiempo, achicás riesgos, achicás capital, y efectivamente, si después lo querés revender, salvo que seas muy apegado a las cosas o al dinero, aunque lo vendas un 20% más barato, vas a perder menos plata que llevándote un barco de la Argentina y volverlo a llevar a Argentina. Claro. Solamente Entonces, te es más práctico. Te vas a comprar un barco mejor, con la tercera parte de la plata, te ahorrás meses de viaje y ya está, y empezás a disfrutar al día siguiente. Me parece que es más práctico. Claro, está. Sí, porque aparte tengo dos niños y bueno, estaba escuchando eso, muy interesante lo que comentabas del todo lo que es respecto a salud, paradas, más cerca de lo que es acá la costa brasilera, ¿no es cierto? Que también era Ujú. una idea recorrer, pero sí, esto lo veo más factible siendo realista por ahí. No, pues yo no me quiero poner a competir a Brasil con Europa de ninguna manera. Brasil es un país maravilloso. Como dije, tuve casi 5 años viviendo en Brasil. De hecho, Ujú. el incidente más grave que tuve de salud en mi vida lo tuve en Brasil y me salvaron la vida. O sea, no Mira es vos. nada, no es un problema de gustos. Pero Claro, bueno, tuve mucha suerte. es siendo así objetivo, digamos, teniendo en cuenta todo eso. Pero Exacto. sí, muy interesante la charla. Gracias, Jorge. Bueno, me alegro. Gracias a vos. Jorge, buenas noches. Soy Leo. Teniendo en cuenta lo que contaste, para los más 60 que podemos hacer una contraestación europea en el invierno Ujú. argentino, ¿qué Sí. puerto recomendas para tener un barquito? Mira, esto que yo decía de que hay zonas baratas en cada país, en cada región, digamos, del Mediterráneo, eh, depende qué zonas quieras recorrer. Quiere decir, si, supongamos, para arrancar de izquierda a derecha en el mapa, eh, si uno quiere tener un barco barato en la zona, en la primera zona del Mediterráneo, bueno, la zona de Almería es muy barata, Cádiz es muy barato, son lugares hermosos, y desde ahí estás a 200 y pico de millas de Baleares, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces uno puede ir en el verano, o bueno, en la fecha que quiera, a Baleares, yo después volver a la zona esa, o a Valencia, a Denia, o sea, hay varios puertos baratos. La zona de Valencia hay Torrevieja, hay un montón de lugares baratos por ahí, y dejar el barco ahí. Si, si en vez de quedarte en Baleares, hiciste la tirada siguiente a Cerdeña, por ejemplo, bueno, en la zona de Cerdeña hay lugares baratos y si no hay que seguir hasta la costa de Roma, a Civitavecchia, a Fiumicino, por ahí, hay lugares baratos también. O si en vez de cruzar derecho subiste y fuiste por la costa francesa, la zona de las bocas del Ron y de Montpellier, Marsella, hay varaderos donde dejar el barco, que además es más barato dejarlo en tierra y de paso no se gasta la pintura, no se llena de bichos, etcétera. Esa zona que está señalando ahí Ariel, son dos planes de Baleares, o uno va derecho a Cerdeña o va por arriba costeando, como se dice, y en ambos casos hay lugares baratos. Y si uno sigue más para allá, da la vuelta a Italia y quiere ir a Croacia, toda la zona de la costa dálmata, del Adriático, del lado italiano hay un montón de lugares baratos. Hay una marina que se llama Roggella Ionica, que está ahí en la zona de la Puglia, que es como el taquito de la bota, digamos. Está enfrente a Montenegro, que es una marina recontra barata, es un lugar súper seco, desértico. Roggella Ionica es como una roca, y nada, y ahí también es barato.
y más allá, bueno, en Grecia hay lugares baratos también. O sea que la idea sería planificar, es decir, vamos a navegar en esta región, bueno, ¿dónde dejamos el barco antes de ir y dónde lo dejamos después de ir? Y en función de qué plan haremos el año que viene. Pero como hay variedad y hay zonas baratas en todo el Mediterráneo, está fácil de planificar, digamos. ¿Eso es la Rollera Iónica? Sí, puede ser tranquilamente. Bueno, eso. Fantástico. Muchas gracias y te felicito y te agradezco tu predisposición. No, gracias a vos. Jorge, buenas noches, Enrique. Yo te quería preguntar si podías ampliar un poquitito el tema para quienes no tenemos doble ciudadanía y si podríamos estar con barco de bandera argentina y cómo es el tema de agencias marítimas y costos. Eso por un lado. Después, segunda pregunta, tema de piratería en algún lugar, a ver si hay en toda la zona del Mediterráneo. Y tercer tema, en caso de hacer invierno en Mediterráneo, ¿cómo es? No solamente estar en verano, sino estar a lo largo de todo el año. Bien, ya que me anoto, si no me voy a olvidar. El tema documentos, piratería y el invierno. Con respecto al tema papeles, documentos, este tipo de agencias que yo citaba, lo que hacen es intermediar con la autoridad, porque en realidad debería poder hacerlo uno sin la agencia, pero viste cómo son esas cosas que a veces es mejor pagarle a un gestor que perder el tiempo. Concretamente el trámite que yo hice, yo estoy tramitando la ciudadanía española y podría hacer la italiana. Estoy tramitando la española, pero todavía no la tengo. Entonces, si yo no hacía esto, en 3 meses me iba a quedar ilegal. Y la verdad que no quería quedarme ilegal. Entonces fui a una agencia, me cobraron 180 euros y ellos mismos entraron con el pasaporte a la policía de migraciones, acá en Barcelona, y salieron con el pasaporte, con el sellito del buque, que congela de alguna manera mi plazo de estadía y lo hace infinito, digamos, en la medida que yo esté en el barco, ¿no? Ese es el costo y esa es la modalidad. Tiene que ser que uno está a bordo y puede acreditar que está a bordo de un barco cuya bandera es extraeuropea. Eso significa, ellos lo entienden así, está bárbaro, que uno está en un pedazo de un territorio extranjero. Si el barco tiene bandera, no sé, de Liberia, de Panamá, de Paraguay o Argentina, entonces ellos entienden que uno está en ese país. Entonces no corre la cuenta del plazo. Y ese es el costo. Pero podés bajar del barco también, ¿no? Cada tanto. Sí, claro. Sí, sí. En teoría uno no puede alejarse más de 15, 20 kilómetros del barco. Habría que pedir una autorización. La verdad es que nadie respeta eso porque tampoco es que te anda parando la policía por todos lados. Claro. Lo cierto es eso, que si uno se aleja más de eso, está violando el acuerdo de alguna manera. Y si te encontraran, podría ser un problema. Pero bueno, es así. Si estás en el barco, estás en el barco. Con respecto al tema piratería, bueno, como dije al principio, el Mediterráneo no es solo Europa, el lado de abajo también, el Mediterráneo. Marruecos es un país que siempre se pudo ir y visitar los principales puertos, por supuesto, no todo el territorio. Túnez no solo es así, sino que está de moda, está cada vez más de moda Túnez. En el medio, bueno, tenemos Argelia, Libia, que están en guerra, en problemas, y que no es recomendable para nada. Y hacia el fondo del Mediterráneo, bueno, está Egipto, está Israel, está Siria, hay lugares que hasta hay guerras, entonces no son visitables en principio. Y en esos lugares donde hay guerra, tráfico humano, tráfico de armas, etcétera, etcétera, no me extrañaría que haya actos de piratería. Pero la verdad es que no lo sé bien. Pero del lado norte, del lado más navegable habitualmente, no hay ninguna cosa que se parezca a la piratería. No hay nada de eso. Yo conozco gente que ha dejado un bote en la playa y se fue y no volvió como en 3 días y el bote seguía ahí, nadie se lo lleva. O sea, es muy fácil la vida en ese sentido. No hay que estar, son un montón de pequeñas cosas que hacen a que uno se relaje, en definitiva, pueda no estar en guardia todo el tiempo, no, que dejé esto, que la puerta abierta, que eso no pasa. Y con respecto al invierno,
Bueno, en invierno la meteorología es otra, hay vientos más fuertes, depende de la zona, no sé, por ejemplo en la zona de Croacia, ahí en el Adriático, en invierno sopla un viento que yo ni lo mencioné porque me refería al verano, digamos, pero sopla un viento que se llama Bora, o Bura, ellos le dicen Bura porque tiene los puntitos como diéresis arriba de la O, eh, y es un viento terrible, es insoportable. Yo estuve en una marina, en un lugar que se llama Castela Gomilica, está al lado de Split, y soplaron 180 kilómetros de viento. O sea, los barcos estaban todos escorados, volaba spray adentro de la marina, se levantaban las defensas, era un infierno adentro de la marina. Entonces, pero bueno, pero lo avisó el pronóstico 3 días antes, esa es la parte importante. Entonces, nada, estaban todas las amarras reforzadas y no pasó nada. Pero lo mismo pasa en Baleares. Uno se puede quedar en Formentera en invierno, o en Ibiza, o en Palma. No hay nadie, ahí están todas las bahías para vos. Pero claro, está más frío el aire, está más fría el agua, y cuando sopla, sopla un poco más fuerte. Pero si uno está en un lugar abrigado, es perfectamente habitable. Y entre tormenta y tormenta es perfectamente navegable todo el Mediterráneo en invierno, tanto como en verano. Ok, ok, perfecto, Jorge. Muchas gracias por tu información. No, de nada, de nada. Jorge, ¿tu barco qué bandera tiene? ¿Mi barco o este barco en el que estoy? Con el que hiciste el trámite para quedarte en Ah, el no, barco. tiene bandera de Cayman Island, ¿Qué una documentación se isla, precisa? ¿Qué documentación una se isla precisa? británica del Caribe. ¿Qué documentación se precisa para la navegación en el Mediterráneo? Patrón, timonel, etcétera. Bueno, esa es una cosa que me olvidé de comentar, pero es una buena pregunta. Por una razón comercial, de poder alquilar barcos a más gente, las empresas de charter, que en principio dicen que con el carnet de patrón, a partir del carnet de patrón, alquilarían, al final alquilan con el carnet de timonel. Esto quiere decir que cualquier grupo de amigos con un carnet, con un par de carnet, a lo sumo piden dos, que dos personas tengan carnet de timonel, mientras que si tenés carnet de patrón, admiten que sea un patrón y el resto pueden ser la familia que no sepa navegar, digamos. Cuando es de timonel, por ahí piden que sean dos. Pero nada, con el carnet de timonel, la mayoría de las empresas de charter alquilan barcos. Y no se necesita más que eso. Viste que acá Calculo en que te, viste que acá en calculo que te prefectura, cobran el seguro en la tarjeta por si pasa algo, ¿no? Como en el Caribe. Sí, pero el seguro es el mismo, si sos timonel, patrón, piloto o lo que sea, ¿eh? El seguro es el mismo porque ellos tienen claro, y yo también, y creo que todos, que a cualquiera puede pasar por arriba de una piedra independientemente del carnet que tenga. Nada, ellos cuidan el bien, es un protocolo y siempre tiene seguro. Una pregunta, alguna vez alquilé en el Caribe y una restricción era que de noche no podías navegar, tenías que estar Claro. fondeado a la tarde. ¿Acá es igual? No sé, eso la verdad es que no estoy seguro, me parece que no, pero eso es igual en muchos lugares, no solo en el Caribe. En Angra, por ejemplo, en Isla Grande, los barcos pueden navegar por el norte de Isla Grande, no pueden ir al sur, porque el sur es mar abierto, entre comillas, por lo menos es más abierto que el norte, entonces no los dejan ir al sur. Es como que saben que independientemente del carnet que uno porte, ellos reducen el riesgo limitando las zonas de navegación. El lado sur de Isla Grande da al mar abierto, entonces a veces hay una calma total, pero hay una ola de 3 metros. Esas playas del sur son muy desabrigadas, por eso toda la civilización, digamos, de la Isla Grande está al lado norte, porque son muy protegidas las bahías. Entonces, claro, las empresas buscan limitar el riesgo con toda lógica, ¿no? No sé, yo he visto muchos barcos de charter navegar de noche acá, pero eso no significa que lo tengan permitido. No sé, no tengo la certeza de eso. Jorge, una preguntita más, perdóname. Sí. O dos va. De Barcelona a Ibiza o Formentera, ¿cuántas millas tenemos para hacerlo en Mira, una sola cruzada? me parece que ahí Ariel tiene la posibilidad de medirlas con exactitud,
pero creo que son a Palma, que sería el lugar más cercano, o a Menorca, hay 130, 140, y a Ibiza debe haber 180, 200. ¿Cuánto dice ahí? Un día y medio de navegación, ponele. Sí. Y otra cosa, vos alquilás barcos, ¿cómo es tu... vos te ocupás de alquilar barcos en verano? ¿Podés hablar No, algo yo de soy eso? capitán de un barco que, nada, que tiene que participar de una cantidad de regatas, no se alquila ni nada, no estoy, estuve Ah, alguna vez vinculado al tema, pero ya no. bien, bueno. ¿Vos sos patrón o no sos, Patrón. ¿cómo es? Patrón, bueno, bien, Ujú. bien. Bueno, muy Hola bien. Jorge, Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? sí, perfecto. Consulta, vos hablaste, Hugo habla, disculpa, de Buenos Aires. Vos hablaste de que una marra mensual puede llegar a salir 200 euros. Sí. ¿Anuales es más económico o si te haces de algún puerto en especial para dejar el barco siempre es más económico? Mira, hay distintas modalidades porque hay puertos, la mayoría de las marinas son privadas, y hay una proporcionalidad, digamos, que si uno paga anual, te hacen un descuento importante, a veces llega como al 40%. Ah, Eh, perfecto. Eso también pasa en puertos uruguayos, ¿eh? Si vos vas a La Paloma y pagás más de 6 meses, te hacen un descuento del 40%. Pero lo Ah, que mira, digo es que en el plan de tener el barco hibernando, pero para después usarlo en verano, no conviene esa cuenta. Conviene pagar caros proporcionalmente los meses que el barco está parado y después salir a navegar y no pagar nada. Porque cuando uno está no te navegando, entiendo. claro, en los meses que navegás, vivís fondeado. Podés ir un día a una marina si querés, pero no tenés la posibilidad de vivir fondeado, que es más lindo aparte, ¿no? Entonces esos meses que se navega no se paga amarra. Ah, perfecto, sí, sí. Claro, a eso me refiero. Está bien, no te interpretaba. Muchísimas Claro, gracias, entonces Jorge. los meses de invierno conviene pagar. O sea, vos usaste el barco, llegaste en septiembre, octubre a la Marina X y decís, bueno, lo pongo acá, pero en abril o mayo del año que viene vengo de vuelta. Si no, tampoco vale la pena tener un barco acá, digamos. Si vas a venir 20 días al año es carísimo. Pero eso, en invierno no se paga nada. En verano, quiere decir, no se paga nada porque estás navegando. Hola Jorge, te habla Darío. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo andás? ¿Estás Bien, acá a ¿vos? 3 cuadras o me parece? No, todavía no. Ah, En bueno, mayo. está bien, está bien, Y está bien. estaba escuchando eso de las banderas, ¿viste? Yo tengo ese problema que vos dijiste de los 3 meses, porque Sí. tengo un barco allá con bandera polaca, Bavarian Ujú, 39, en ujú. Barcelona. ¿Qué Sí, bandera sí. me recomendarías para poder estar como estás vos? Y cambiarle otra vez la bandera, ¿no? Tenía española al principio, la pasé a polaca, pero Sí. bueno, puedo estar 3 meses. Ujú. Mira, es un tema que hay que ver porque, bueno, la bandera británica es una garantía a ese efecto, pero suele ser más cara. Y a su vez, la bandera británica tiene varios formatos. No es lo mismo Gibraltar que Virgin Island, que esta, por ejemplo, que es Cayman Island. Nada, hay distintas opciones y suelen ser más caras. Bueno, también suelen ser más caras porque la bandera polaca es muy barata, ¿no? Pero son más caras, valen alrededor de 2.000 euros, 2.500 euros, y después pagan impuestos anuales, o sea, es otro esquema económico, pero es suficiente para adherirse a esta ventaja de decir, Poder quedarse. estoy fuera de Europa, digamos. O sea, tendrías que Claro. buscar una bandera británica, básicamente. Eh, Habría que averiguar, esto yo la verdad que lo estoy pensando en voz alta, habría que averiguar en países que tienen, no sé, que tienen algunas facilidades impositivas, no sé, si se puede hacer una bandera uruguaya, por decir un ejemplo, o paraguaya, o chilena, o de Costa Rica, o no sé, o de Cabo Verde. Cualquier bandera que sea extraeuropea permite adherirse a esta lógica de no estoy en Europa, sino en mi país. Está bien. Eh, Y después del barco hay que sacarlo cada 18 meses.
Sí, que fuera a exactamente. Europa, Pero, ir a Gibraltar y claro, volver, por ejemplo. exactamente, a diferencia de cómo funciona en la Argentina o en Brasil, no es que tenés que salir y estar 6 meses afuera. Con salir un día, volvés y está todo bien. Así funciona. Yo fui a Bueno, Túnez y no volvimos en un día porque había otro viento, no nos convenía, nos quedamos 3, pero en un día podíamos haber vuelto. perfecto. Bueno, gracias. Nos vemos pronto por ahí entonces. Dale, avísame cuando vengas. Dale, abrazo. Abrazo. Yo me olvidé de hacerte una preguntita Sí, recién. espera, ¿me Eh, esperás un segundo? Aguantá un segundo que voy a enchufar el teléfono porque estoy con 7, se comió toda la batería. Espérenme un segundito. Qué papelón. Bueno, ahí estamos. La preguntita que Decime. te quería hacer es, el barco, por ejemplo, de bandera argentina, ¿tiene un tope de tiempo para poder estar 18 el meses. barco dentro de la Unión Europea? Sí, 18 meses. O sea, el plazo es el mismo para cualquier barco extraeuropeo, sea argentino, inglés, 18 meses. Con esta ventaja de salir un día y volver y otra vez 18 meses. Acá a 3 amarras de acá donde estoy está el Joan, no sé si lo conocen, es un barco argentino famoso, muy lindo, un barco de 18 metros, todo barnizado, precioso. Y está acá y cada 18 meses sale o va a Gibraltar o va a Túnez, vuelve otra vez. Hace un par de años que está allá. Para salir e ir a Gibraltar o a Túnez, ¿tiene que permanecer ahí afuera un tiempo determinado para tener No, otra con vez un 18 día, meses? no, con un día es suficiente. Ok. Es más, uno ni siquiera hace un despacho acá de salida, sino que uno se va a navegar, dice, chao, hasta luego, vas a Gibraltar, a Túnez, donde sea, te hacen la entrada, te hacen la salida, volvés acá y ni siquiera tenés que ir a avisar, tenés que guardar el papel. Entonces, si un día te piden que rindas cuenta de cuánto hace que estás en Europa, vos mostrás el papel que dice que hace menos de 18 meses estuviste afuera de Europa y ya. Ok, perfecto, O sea que perfecto. probablemente no lo uses Gracias. nunca el papel, pero hay que hacerlo para estar a derecho, digamos. Claro, claro. Jorge, una consulta, Hugo, de vuelta. Sí, ¿Vos te dedicás a asesoramientos así para comprar embarcaciones o algo de eso o no? ¿O conoces gente? sí, a veces sí y conozco gente, sí. Ah, perfecto. Y bueno, en caso de que uno requiera de tu servicio, ¿tenés algún contacto para pasar así? Sí, no era la idea de la charla, no era una promoción de ningún servicio, ¿eh? Pero No, sí, perdón, si está mal la no, pregunta, no, no pasa nada, digo nada más que no era la idea. Este, sí, tengo, no sé si usa Facebook, sí, sí, ¿usás Facebook? sí, o WhatsApp, o lo que Bueno, sea. no sé cómo pasarte el teléfono. Buscame en Facebook y ya está, más fácil. Estoy como Jorge González Pro Almar. Perfecto. ¿Mm? Eso. Jorge, soy Muchísimas Luis. gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias por la charla. Te hago una consulta del tema de la bandera polaca. Supongo Sí. que hay que dar de baja, no sé, sea la italiana, española o lo que fuere. Mm. ¿Es engorroso ese tema de dar de baja una para poner la otra? Sí, depende del país, es bastante engorroso. Esa es otra idea medio errada que hay en la Argentina de que acá todo funciona perfecto y que la verdad que hay un nivel de burocracia importante. Nada, no es tan fácil el tema de trámites acá, pero en el caso de la bandera polaca, como es una bandera de conveniencia, está todo muy facilitado para que la gente la haga. O sea, los tipos quieren que vos pagues los 500 euros y ya. Entonces ni siquiera piden la baja de la bandera anterior. Eso significa que si vos te robás un barco y tramitas la bandera polaca, te la darían, por ejemplo. No tenés ni siquiera que acreditar la propiedad sobre el barco y mucho menos dar de baja la bandera.
simplemente ponerse en contacto, pasar las medidas, tal, y te hacen la bandera y ya. Ese es el nivel de Esto, informalidad de la bandera polaca. esto Pero también perdón, pero la bandera de Delaware es igual, ¿eh? O sea, sí, no es la sí. única. Eso. Esto también es vía alguna agencia, supongo. No, hay gente que se dedica a eso, que es mucho más fácil que ponerse en contacto con la oficina polaca de, Claro. hay una amiga, capaz que está acá, no sé, Valeria Fontana, la pueden buscar en Facebook así, que nada, es una amiga navegante que navega con su marido y su hijo. Hace unos meses cruzaron del Caribe a Europa, están por acá, por Cádiz, y ella se encarga de todos esos temas, de banderas polacas, de seguros, y sabe un montón del asunto. Y también la pueden encontrar como Valeria Fontana en el Facebook. Bárbaro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias No, por la no, charla. gracias a vos. Jorge, si tendrías que recomendar para una semana una isla griega, ¿cuál sería o qué zona? Espera, si tuviera que recomendar una semana, ¿qué cosa? Una isla en Grecia. Uf, es difícil, ¿eh? Mirá, en principio no conozco todas las islas griegas, conozco solo algunas, pero por ejemplo, de las que están más hacia acá, del grupo de las Lefkadas y todas esas, Zakynthos, Lefkada, son islas muy, muy lindas, son más económicas, porque no son tan visitadas como las más famosas, como las Cícladas, como Santorini y todas esas. Hay menos gente, mucho menos turismo y tal. Eh, y son hermosas, pero la verdad es que no conozco todas las islas griegas, son cientos las islas griegas, ¿eh? Como decía al principio, están divididas en 5 zonas, imagínate cuántas son. Las islas, por ejemplo, las Sarónicas, que son las que están más bien cerca de Atenas, también ¿Querés están poner la buenísimas. mesa? Dale, sí, poné la mesa pues Es ya. con salsa. Este, eh, no, lo que digo es que como linda, la más linda, no sé porque no conozco todas, te digo, pero son todas muy lindas realmente, no hay feas. Y, por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta cuando alguien alquila barcos, a veces, no sé, por ahí a la mujer del matrimonio no le interesa ir en un barco, pero va porque, bueno, porque acompaña, porque nada. Y entonces, a veces la gente hace combinaciones de decir, bueno, vamos una semana a alquilar el barco, te hace el gusto, pero después vamos 5 o 6 días a tal ciudad de Europa y yo me doy el gusto de recorrer eso. Entonces las islas que están cerca de Atenas ofrecen eso, por ejemplo. Eso es extensivo a Italia, España, a cualquier lado, ¿no? Eh, pero la verdad que no conozco todas las islas griegas, pero conozco unas cuantas y son todas muy lindas. Muchas gracias. No, de nada. Jorge, un tema, viste que acá prefectura en la Argentina para hacer los trámites se toman su tiempo realmente. Sí. Sí, yo tengo el carnet de patrón, de patrón desde hace más o menos 5 meses y Sí. estimo que me van a dar el plástico dentro de un año. Sí, tardan eso, viste, tengo el de timonel, el plástico del timonel, pero el de patrón, lo único que tengo es un PDF que nos da prefectura que nos dice que con eso podemos navegar. Sí. ¿Eso no vale en el Mediterráneo o cómo se puede manejar eso? La verdad que no tengo idea, pero tiendo a creer que no vale. La verdad que te piden el carnet, te piden que Y en escanees la el carnet. aplicación de Mi Argentina, que Claro, bueno, aparece, Te piden el y eso plástico, estaba el plástico te piden. pensando en esa opción, que tiene un viso más oficial, digamos, más institucional, que no es una fotocopia. Pero no sé, tranquilamente te podría. Mira, lo bueno de esto es que esto se hace a distancia, no es que vos llegás al lugar, ya pagaste y te dicen, no tenés carnet, no podés. Esto, sí, para reservar el barco ya te piden el carnet, o sea que es una discusión con la plata en tu bolsillo, no en el de ellos. Y bueno, si vos los lográs convencer, que además están bien dispuestos porque lo que quieren es alquilar barcos, si los lográs convencer de que sos patrón, pero que la prefectura y le explicás y mostrás lo de Mi Argentina y tal,
entiendo que es peleable, digamos, pero no te lo puedo garantizar, depende de la empresa seguramente. Perdón la interrupción, pero yo viajé hace poco y necesitaba el carnet físico y llamé Sí, a prefectura, pedí que me lo impriman, por eso, porque viajaba, me pidieron sí. una copia del pasaje y me lo Ah, mandaron a prefectura de San Fernando en 15 días. Pero hay que llamar al edificio central y ponerse firme que uno tiene que viajar porque no tiene validez. Ninguno de estos papelitos claro. virtuales tienen validez afuera. Bueno, pero lo conseguiste al final. Sí, 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 hay que llamar al edificio central, decir que uno hizo el trámite con fecha, todo, y que uno está Sí, por viajar, y ellos saben que no tiene validez afuera, entonces te lo imprimen. claro, Mm. claro. Eso lo Bueno, hice hace unos meses, funciona. bueno, ahí Muy va. buena la charla. Muy buen dato, ¿eh? Bien. Una pregunta, similar a las Islas Vírgenes que vas, alquilás un barco y en 5 o 6 millas tenés una islita y lo que sea. Lo más Mm. parecido en Europa y fácil para no navegar grandes distancias o con familia es Croacia, me imagino, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, es verdad. En Croacia están bastante apretaditas las islas. En Grecia también los grupos de islas están bastante cerca una de las otras. Eh, sí, sí, en Croacia paralelas, corren paralelas a la costa. Hay un montón de islas o si no, en Grecia los grupos de islas también están cerquita entre sí, 5, 6, 10 millas. Y es donde más organizado está para el charter, me imagino, ¿no? Sí, hay empresas por todos lados. Eso es otra cosa interesante. Hay lugares del Mediterráneo que uno pensaría que no hay empresas, que uno creería que están, no sé, en Baleares, en la costa amalfitana, en Croacia y en Grecia. Y no, hay lugares, incluso hay lugares que para mi gusto no son tan lindos como esta zona barata de Francia, que les decía, la zona de Montpellier, de la Bouches-du-Rhône y tal. Hay empresas de charter en todos lados. Se ve que hay un turismo interno, que los franceses van ahí, no sé, en todos lados hay barcos de charter. Buenísimo, gracias, George. Pero hay un detalle, los barcos, los alquileres de los barcos de charter bajan mucho. Otra cosa, perdón. En estos lugares tienen muchos barcos. Yo he estado, por ejemplo, ese lugar que dije que estaba en Croacia, que entró un viento, un Bora de 180 kilómetros de viento, era una marina donde eran 99% barcos de charter. Y había barcos muy chicos, incluso barcos de 30, 32 pies, que son muy baratos. Digamos, de 35 para abajo, en las puntas de la temporada, los barcos son muy baratos, porque al final un barco de 9, 10 metros tiene 6 camas o más. Entonces, si uno, claro, si va una pareja y paga todo, ahí la cuenta no da, pero si van 6, 7 amigos, o familia, lo que sea, y si es familia no porque paga uno, digo, si van 6, 7 amigos y se reparte el gasto entre distintos bolsillos, es más barato que ir a un Airbnb. O sea, es mucho más barato que ir a una casa de Airbnb, alquilar un coche, pagar una excursión, una lanchita para ir a la isla. Es muchísimo más barato alquilar un barco. Y sobre todo en las puntas de la temporada, mayo, junio y septiembre, que son prácticamente lo mismo, no es que hace un frío bárbaro, es casi el verano, es lo mismo. O sea, Bueno, como, creo que como ya con eso para hacer un... vamos Bueno, a tratar de hacer las últimas dale, preguntas, así lo dejamos descansar dale. a Jorge. Recuerden que Jorge está a 5 horas de distancia nuestro. A nuestra hora le sumamos 5 horas y Jorge está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Así que vamos a ¿Te tratar de querés ir a con comer, las Ariel? últimas preguntas. ¿Cómo? ¿Te querés ir a comer? Bueno, Jorge, Tito te habla. Te agradecemos Tito, mucho. O sea, te hablo un poquito en nombre del Círculo de Patrones de Yate. Te agradecemos mucho la charla. No sé si Héctor está por ahí o Miriam también te quieren agradecer. Ha sido muy fructífera y muy interesante la charla. Realmente creo que nos ha gustado mucho y hemos aprendido bastante de todo lo que comentaste. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que fue un placer para mí también.
Hola Jorge, ¿cómo Miriam, estás? ¿Qué muy tal? bien. No pude entrar tempranito, pero después pude conectarme. Y la verdad Bueno, que te agradezco como siempre todos los tips que vos nos das para las navegaciones son muy útiles para los que nos gusta lo que hacemos. Así que bueno, gracias por siempre de parte nuestra del Círculo de Patrones de Yate de Rosario. bueno, dale, me alegro que les haya gustado y gracias a ustedes. Un Bueno, y a abrazo. todos los que estuvieron ahí, ¿no? Bueno, Abrazos. Jorge, muchísimas gracias en nombre del Círculo. Muchísimas gracias a todos los amigos que se conectaron. Súper interesante, muy interesante. Me infantó un poco los precios de los barcos. Sabía que eran más baratos que acá, pero no creía que eran tan baratos, tan económicos los barcos. Pero bueno, muy lindo, muy interesante todo, muy didáctico. Así que muchísimas gracias. Y comentario, por supuesto, que estamos en el Círculo con algunas aditas. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, Jorge, gracias por todo, les hablo a todos y obviamente la charla esta va a estar que fue grabada, se la vamos a dar después a Jorge para que la publique en su Facebook y al Círculo de Patrones de Yates para que lo ponga en su sitio también. Así que le van a poder ver si les quedó alguna duda o algo que quedó con poca, digamos, con poco tiempo, lo van a poder repetir ahí. Y de todas formas yo también publiqué acá, donde estaba, digamos, la página oficial, el Facebook de Jorge, así que calculo que no va a tener ningún inconveniente en atender llamados o de todo tipo. Así que bueno, si estamos todos de acuerdo, ya damos de baja el sitio, la reunión, y gracias a todos por participar. Bueno, Jorge, muchas gracias a vos, Ariel. gracias. Ariel, muchas gracias a vos Gracias, por tu Ariel. colaboración y a la universidad también que puso el sistema, ¿eh? Por favor, por favor. Gracias Ariel también por siempre estar acá ayudándonos. Un Bueno, abrazo. No, gracias y a ustedes. aparte trabajó los días previos porque yo le mandé las imágenes así nomás y él las armó, les puso en forma para que ustedes las puedan ver mejor. Así que muchas gracias, Ariel, también. Por Bueno, favor. Gracias, Bueno, Jorge, gracias, Ariel, y bueno, felicitaciones por la organización. bueno, gracias, Luis. bueno, gracias a todos. Felicitaciones, que Chao, descanse. muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Muchas Gracias gracias. por estar ahí. Chau. Grande, Que anden bien. profe. Muy buena la charla, gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes.